Hola, buenas tardes. Los saluda Esmeralda Rincón Vega. Les damos la bienvenida a Jóvenes Filosofando. El día de hoy les tendremos un programa que les interesará mucho escuchar. Hablaremos del filósofo Marx y algunas de sus teorías. Ahora les cedo la palabra a mi compañera Andrea. Hoy hablaremos del filósofo Carlos Marx. Lo más relevante del filósofo fue un gran pensador de origen alemán. Fue considerado como el padre del socialismo científico. Su obra más sobresaliente fue El Capital. Su teoría marxista propone eliminar las clases sociales, que el proletariado se encargue de gobernar bajo un sistema socialista, con el objetivo de realizar cambios socioeconómicos capaces de llevar al comunismo y una sociedad más igualitaria. Ahora le cedemos la palabra a mi compañera Montserrat. Las principales ideas del marxismo en relación a la actual pandemia, en ellas resumo el análisis materialista de la historia, que es la lucha de las clases sociales, es decir, enfrentamientos entre el rico y el pobre, ya que el pobre no goza de los mismos privilegios que el rico y pues prácticamente tiene una vida muy distinta a lo que el rico vive y realiza en su vida diaria. Un ejemplo de ello sería lo que pasó hace un mes en Colombia, que después de que el gobierno presentó su proyecto de reforma fiscal en donde aumentó los impuestos, la sociedad empezó a manifestarse porque bien no están de acuerdo con ello, ya que esto dejaría a algunos que resultarían beneficiados y a otros los afectaría de manera muy directa. En otra sería el advenimiento del comunismo, en donde según Marx emplearía un proyecto hacia el futuro, en donde según él ya no existirían las clases sociales y también donde ya no se permitiría que el hombre siga siendo explotado por la alta sociedad. Y consideraría que esto que emplea Marx ayudaría a que ya no haya pobreza. Seguiría, pero ya no sería tanto de que la sociedad tendría muy escasos recursos y asimismo el pobre podría gozar del privilegio que el rico goza. Y la relación que existe entre la pandemia y Marx, yo considero que sería para él un problema biomédico que afectó a la salud de miles de personas y que algunos llegaron a perder la vida, lo cual fue originando una crisis donde se dejó de trabajar por un tiempo, algunos pues fueron despedidos del lugar donde trabajaban y se podría decir que China fue el más beneficiado de ello, ya que él fue el que como tal, el brote empezó ahí. Ahora le cedemos la palabra a mi compañera Jennifer. Karl Marx, de rebelde a revolucionario, estudioso apasionado de la filosofía de Hegel, Marx escribió como periodista las injusticias sociales y elaboró una teoría de la revolución que plasmó en 1848 en el Manifiesto Comunista. Marx escribía sobre asuntos locales como la situación de los biculturales de la Macela o la ley que prohibía recoger leña en los antiguos bosques comunales, pero en el fondo dirigía una crítica global al Estado prusiano, que así lo entendió, y respondió prohibiendo la publicación en marzo de 1843. No puedo hacer nada en Alemania, se quejó Marx. Aún así, ese fue un año memorable para él. Empezó a escribir su primera obra teórica, una crítica de la filosofía del derecho de Hegel, donde esbozó sus ideas sobre la alientación y expresó sus convicciones republicanas y democráticas. Consideró la religión como una expresión alientada a la humanidad y dijo de ella que era el apio del pueblo. Los dos artículos que Marx escribió constituyen hitos importantes en el desarrollo de su visión en el mundo. Introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Para él, la crítica de la religión no era un fin en sí misma. La crítica del cielo se convierte
así en una crítica de la tierra, la crítica de la religión en la crítica de la ley, la crítica de la teología en la crítica de la política. Marx terminó de redactar a finales de enero de 1848 el Manifiesto Comunista, que capitulaba en un lenguaje energético comprensible para todos la teoría marxista de la historia y la revolución. La revolución de los trabajadores. El filósofo Karl Marx desarrolló un nuevo pensamiento para dar poder a los trabajadores frente a la gente rica. Se interesó por los movimientos socialistas que aparecieron en Europa en aquella época. Marx revolucionó la forma de pensar y de organizarnos en sociedad. En sus obras analiza cómo las clases sociales se reparten el poder y describe la importancia del trabajo para sostener nuestros sistemas políticos. A raíz de la revolución industrial, la forma de trabajar y producir cambios completamente. Durante el siglo XVIII, la máquina de vapor permitió producir, fabricar y comerciar grandes niveles, impensables hasta entonces. Las clases altas eran las propietarias de las instalaciones y la maquinaria, mientras que los trabajadores eran quienes les hacían funcionar para producir. Sin embargo, quienes se enriquecían no eran los obreros con su trabajo y su esfuerzo, sino los empresarios. Ante esta situación, Marx desarrolla su propia teoría, el marxismo. El socialismo establece que los medios de producción deben pertenecer a los trabajadores. Pero Marx va un paso más allá y reivindica la lucha de clases. Para Marx, el proletariado, los trabajadores que venden su trabajo a cambio de un salario, está limitado por el capitalismo, un sistema donde lo más importante es el dinero y no la capacidad de trabajo y esfuerzo. Por eso, por más que trabajen los obreros, al final quienes se enriquecen es el propietario. Así, Marx defiende una revolución de los trabajadores y trabajadoras que sirva para cambiar el sistema, la llamada dictadura del proletariado. Eliminaría la propiedad privada e industriaría un sistema en el que los trabajadores tuvieran el poder. El objetivo es conseguir una distribución equitativa de la producción para repartir la riqueza y acabar con las desigualdades, igual que proponen otras teorías como el socialismo y el comunismo. Durante mucho tiempo su obra estuvo prohibida en algunos países con gobiernos capitalistas que tenían miedo de que sus ideas encendieran una revolución, pero para aquellos que defienden los derechos de los trabajadores, sus palabras siempre serán un referente. Y sigue ocurriendo lo mismo hoy en día y aún más está relacionado con la pandemia COVID-19. Tenemos con nosotros a Jessica, trabajadora de una empresa que nos comentará cómo era su labor y cómo fue despedida actualmente de su trabajo. Antes que nada, muchas gracias por su invitación. Bueno, mi nombre es Jessica. Actualmente me encuentro desempleada. Antes trabajaba en una fábrica 8 horas al día con muy poco sueldo. Al comenzar la pandemia me descansaron por un tiempo. A varias personas ya grandes, enfermas, las despidieron definitivamente. Hace poco me notificaron que yo también ya estaba despedida. Las horas extras que me obligaban a trabajar no se pagaban como lo marca la ley. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Fue un placer. Ahora le cedo la palabra a mi compañera Juliana. El marxismo es una perspectiva y un método de análisis socioeconómico de la realidad y la historia, que considera las relaciones de clase y el conflicto social utilizando una interpretación materialista del desarrollo histórico. Un ejemplo de este sería: los propietarios del capital estimularán a la clase trabajadora para que compren más y más bienes, casas y tecnología cara, empujándoles a contraer deudas más y más caras hasta que éstas se hagan insoportables. La deuda impagada llevará a la bancarrota de los bancos, los cuales tendrán que ser nacionalizados, y el Estado tendría que tomar el camino que lleve en la última instancia al comunismo. Un ejemplo que podemos observar es en la educación, en los despidos laborales, en los bajos salarios, en el desmantelamiento de lo público, en los medios de producción, en la categoría económica.
ya que estos tienen una estructura jurídica política, diferencia social definida, desarrollo económico y poder clase alta. Ya por último, su servidora Esmeralda les comentará algo más. La teoría de la modernidad de Marx implica confianza y certidumbre hacia el futuro, entendiendo como un curso inexorable a la riqueza y a la emancipación humana. En este sentido, no por atrevido resultará desacertado pensar que tanto tiene para aportarle a Marx, a pensarnos y pensar nuestro tiempo como a la vez esta era marcada por una pandemia, nos condicionará a otra interpretación de su muy oportuna obra, aunque eso sí, tan subversiva como antes. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco a mis compañeras Andrea, Montserrat, Jennifer y Juliana por haber aportado algo de este filósofo. Nos vemos la próxima en Jóvenes Filosofando.